Bienvenidos a Cuéntame la Historia, un espacio para escuchar distintos temas históricos basados en los temarios y libros de texto de nivel secundaria en México. No se pretende mediante estos audios sustituir de manera alguna cátedras impartidas por docentes, sino ser un complemento para ello. A este efecto utilizaremos los libros de historia de nivel primero de secundaria llamados Conecta Más de Ediciones SM y el libro Interacciones de Pearson Educación. Mi nombre es Luz Helena Arriaga y es un placer estar con ustedes. Dentro de la unidad 1 se encuentra el tema de acontecimientos relevantes de 1700 a 1945 y hoy lo veremos a manera de introducción. Comenzamos. Entre 1700 y 1950, las sociedades occidentales se industrializaron. Limitaron el poder de sus gobernantes con leyes, constituciones y liberaron la economía. Vivieron en un proceso de consolidación y fortalecimiento de burguesías, es decir, nació una nueva clase social que desplazó a los nobles del lugar privilegiado que habían tenido durante el antiguo régimen. En estos siglos, los pueblos occidentales vivieron el nacimiento y el fortalecimiento de las naciones modernas. Además, los sentimientos nacionalistas y los afanes del colonialismo provocaron la competencia entre los imperios europeos que finalmente terminaron en las confrontaciones bélicas más tristes de la historia humana, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En estas guerras que se suscitaron en el siglo pasado, se ocasionó la destrucción de ciudades enteras, la muerte de miles de personas y la fragmentación de diferentes naciones. ¿Conoces de dónde proviene la palabra burguesía? La palabra burguesía proviene de la palabra burgo, nombre que recibían las pequeñas ciudades medievales. En los burgos habitaban los comerciantes, que eran personas con algún oficio o profesión y trabajaban de manera independiente. Este grupo social, llamado burguesía, se conformó en el siglo XVI y contribuyó a debilitar el sistema económico feudal propio de la Edad Media. Con el tiempo, su creciente poder económico influyó en el ámbito político y en otros aspectos de la sociedad. En consecuencia, durante el siglo XVIII, los burgueses iniciaron un movimiento filosófico conocido mejor como Ilustración, mediante el cual buscaban comprender el mundo a través de la razón humana y no desde una concepción religiosa cristiana. Veremos que las ideas ilustradas se manifestaron en distintos ámbitos. En el político, los intelectuales abordaron temas relacionados con los sistemas de gobierno y con la necesidad de establecer repúblicas que surgieran de un pacto entre individuos que gozaban los mismos derechos y libertades, a diferencia de las monarquías absolutistas que gobernaban en esa época, caracterizadas porque el rey, que era considerado de origen divino, tomaba las decisiones de gobierno sin considerar opiniones ni necesidades de los llamados súbditos. Tales planteamientos, fundamentales en el pensamiento de la Ilustración, representaron un abierto rompimiento con las monarquías absolutas. Asimismo, se propuso dar mayor importancia a los individuos, y con ello se comenzó a considerar que tanto las personas como el mundo podían mejorar si corregían los errores del pasado. Así surgió el llamado liberalismo político, el cual se oponía a que la sociedad estuviera organizada en estamentos. Además, diversos pensadores plantearon que las personas podían poseer sus propios bienes y multiplicarlos como consecuencia de competir libremente con otras. A esta corriente de pensamiento también se le llamó liberalismo económico. Como concepto, el liberalismo surgió a fines del siglo XVIII, a consecuencia de fortalecer la burguesía. Se formuló la filosofía racionalista y crítica, y el liberalismo es la teoría que sirvió como base a gobiernos representativos, es decir,
en sustitución de del gobierno de monarquía absoluta. Las ideas de la Ilustración se extendieron por Europa, a pesar de que la mayoría de las monarquías absolutistas prohibían la difusión de la Ilustración. Sin embargo, algunos monarcas a quienes se les conoce como déspotas ilustrados aceptaron ideas y las impulsaron como la investigación científica, el desarrollo de innovaciones tecnológicas y las expresiones artísticas. Sin embargo, no estaban dispuestos a compartir el poder. Mientras, en el ámbito cultural, la Ilustración impulsó el surgimiento del racionalismo. La enciclopedia fue una de las principales creaciones ilustradas, en donde se buscó reunir el conocimiento científico y artístico de esa época. En el ámbito artístico se desarrolló una corriente que tendió a la reinterpretación del mundo clásico, conocida ya como neoclásico, mediante la cual se revaluaron las ideas estéticas grecolatinas a partir de planteamientos ilustrados. Asimismo, debido a la difusión de las ideas ilustradas, surgieron universidades de ciencias y artes en Europa y también en las regiones colonizadas de América. Por otro lado, a partir del siglo XVI, las monarquías europeas se apoderaron de los territorios de Asia, África y América y establecieron un sistema de colonias, de las cuales obtenían principalmente metales preciosos y especias. Tiempo después, otros países como Gran Bretaña, Holanda y Francia también buscaron controlar y explotar regiones fuera de Europa, y así explotaron y colonizaron territorios en África y Asia para extraer recursos naturales. En el ámbito económico, hay otra transformación que inició en el siglo XVIII bajo la influencia del liberalismo. Gran Bretaña, que extraía diversas materias primas de colonias en Asia, como algodón, empezó a elaborar manufacturas y a exportarlas al resto de Europa, lo que le permitió hacerse de mucha riqueza. La producción creció de manera significativa cuando en talleres artesanales se utilizaron máquinas que permitían elaborar más productos en menos tiempo. Poco después fue inventada la máquina de vapor y ahí arrancó la revolución industrial. Este proceso dio un gran impulso al comercio mundial. Desde la segunda mitad del siglo XVII, algunos matemáticos, físicos y filósofos racionalistas habían comenzado a buscar leyes para descifrar los misterios de Dios, el hombre, la naturaleza y el universo. Por ejemplo, tenemos a René Descartes en Francia, Baruch Spinoza en Holanda y Robert Boyle en Gran Bretaña. De estos tres pensadores encontrarás biografías en la parte inferior de este audio. Ellos propusieron nuevas teorías para entender dichos conceptos. Todos ellos consideraron que la fe religiosa era insuficiente para comprender a Dios y en su lugar vieron en la razón la vía para encontrar nuevas y verdaderas explicaciones. Por otro lado, los excesos de los monarcas, que cada vez eran más poderosos, y las terribles atrocidades de las guerras generadas por conflictos religiosos provocaron las primeras críticas a los gobiernos absolutistas y al fanatismo religioso. Este espíritu racionalista y liberal floreció durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Consideraban la razón como la facultad del ser humano para relacionar, analizar, comparar y formar juicios a partir de dos o más conceptos. Entre 1700 y 1850, las sociedades europeas y algunas de sus colonias en América fueron testigos del fin del régimen absolutista y el surgimiento de una nueva sociedad, la burguesa, industrializada y capitalista. Durante la Edad Media, los intelectuales medievales buscaban entender los principios geométricos con los que Dios había creado el universo. Las sociedades europeas se habían organizado a partir de este orden, es decir, una organización en la que las personas pertenecían a un estrato diferente de acuerdo con la función social que desempeñaban. Gobernar, rezar, producir alimentos o bienes.
En dicha organización social, los nobles y el clero tenían demasiados derechos y privilegios, y los reyes tenían el poder inmenso, se pensaba que provenía de Dios. Ese orden político y social se transformó y entre 1700 y 1850 las sociedades europeas vivieron procesos revolucionarios. Y esos resultados se reflejaron en el fin de las jerarquías y el surgimiento de nuevas clases sociales. Los procesos revolucionarios que se vivieron a lo largo de esos 150 años fueron principalmente tres. La revolución industrial, que abarca los años de 1720 a 1850, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica de 1775 a 1783 y la Revolución Francesa de 1789 a 1815. Entre 1830 y 1848, los cambios provocados por esos tres movimientos generaron a su vez otros levantamientos revolucionarios que encabezaron ya los burgueses, obreros, profesionistas y estudiantes en Francia, Bélgica, España, Italia y Alemania. En ese siglo y medio, las ideas de cambio y transformación ilustradas y liberales llegaron a territorios de América. Esto también se aunó a la invasión de Napoleón a España y animó a los criollos de los virreinatos en América a iniciar sus respectivos movimientos de independencia entre 1810 y 1825. Por otro lado, las ideas ilustradas y liberales también influyeron de manera importante en la lucha por la abolición de la esclavitud. En este sentido, hubo muchos personajes de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y naciones independientes de Hispanoamérica fundaron sociedades para denunciar la inhumanidad y pelearon por liberar a los esclavos en sus territorios. Las iniciativas y leyes abolicionistas impulsadas por personajes como Abraham Lincoln, que fue el 16º presidente de Estados Unidos, promovió cambios en la constitución de ese país y de esa manera abolió la esclavitud. En México tenemos a José María Morelos y Pavón. Para la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX, Europa estaba dividida en varios territorios geopolíticos que tenían características distintas, y en ese periodo las monarquías del Viejo Mundo enfrentaron varias guerras unas con otras para defender sus posesiones en ultramar y para frenar el expansionismo de sus enemigos dentro del continente y en suma para consolidar su presencia y hegemonía económica, política y cultural. Tenemos en ejemplo la Guerra de los 7 Años y la de Sucesión Española, que fueron conflictos bélicos que se generaron a partir de dichas causas. En Europa, Francia era el estado más fuerte y poderoso. Entre 1650 y 1750, los monarcas absolutos habían logrado unificar el territorio, centralizar su poder y conseguir la lealtad de sus súbditos. La solidez de su política y de su economía se reflejaba en el prestigio internacional de que gozaba esa monarquía. Además, la moda, la literatura, la pintura y la arquitectura francesa marcaban la vanguardia de la época. A pesar de esas condiciones de supremacía, debido al despilfarro de la corte y los gastos que generaron guerras como la de los 7 Años, que abarcó el periodo de 1756 a 1763 en contra de Inglaterra, la corona francesa empezó a tener algunos problemas económicos y para el último tercio de aquel siglo, la llevaron a la crisis que anunciaría el fin del antiguo régimen en su territorio y prácticamente en toda Europa. Entre 1789 y 1850, Francia se convirtió en uno de los escenarios principales de las revoluciones que habían de transformar el orden político establecido en la era contemporánea. Otra potencia económica de mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX era Gran Bretaña, que era enemiga de Francia, y ambas monarquías se disputaban el control de las colonias en América del Norte y el dominio sobre el comercio con India. Inglaterra había conseguido una gran estabilidad política y social. Su sistema parlamentario y constitucional
había limitado eficientemente el poder del rey, mientras que su importante desarrollo comercial la había convertido en la potencia naval del momento. Por otro lado, en ese país se inventaron las primeras máquinas modernas y se desarrollaron las nuevas formas de energía que impulsaron primero entre los ingleses y después en toda Europa, el proceso de industrialización. Para 1850, Inglaterra era una potencia comercial y el símbolo del liberalismo económico era triunfante en el continente europeo. Ahora bien, al mismo tiempo que Europa Central consolidó el poderío político, económico y cultural, en el sur, la monarquía hispánica vivió una etapa de decadencia. Tras la Guerra de Sucesión Española, de 1701 a 1713, los Borbones subieron al trono español. Y no obstante su proyecto de modernizar el imperio mediante centralización del poder y la imposición de una administración más eficiente, para entonces la gloria hispánica ya era cosa del pasado. El crecimiento económico de la península fue prácticamente nulo y a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la fuente de ingresos más importante para la corona era la plata, que provenía de las colonias americanas. El fin del imperio hispánico llegó con los movimientos de independencia que vivieron casi todas las provincias americanas en las primeras décadas del siglo XIX. En el caso de Italia, al igual que Alemania, logró la unificación de su territorio cerca de 1870, pero su atraso económico y sus problemas sociales no cambiaron. Por otra parte, en el extremo oriental del continente, en Rusia, se logró desplazar a Suecia de su antiguo dominio sobre el mar Báltico entre 1750 y 1850. El Imperio ruso buscó expandir su influencia sobre Polonia y el norte de Alemania durante el siglo XVIII. Los zares de la dinastía Romanov habían logrado fortalecer su ejército para llevar a cabo su política expansionista y a pesar de tener los problemas propios de un imperio inmenso, una parte de Rusia compartió el progreso y la industrialización de las naciones fuertes del momento. El otro imperio oriental fuerte era el Imperio Otomano, y si bien este había gozado de gran prestigio histórico durante siglos, para el siglo XVIII y mediados del siglo XIX, los turcos tenían problemas para administrar su territorio, debido a que era muy extenso y muy diverso. Su economía rural y atrasada sumaba factores para hacerlo ya un imperio débil. A partir de la Revolución Industrial, surgida en 1720 con la invención de máquinas hiladoras, descubrimientos de nueva tecnología, la utilización de fuentes de energía como vapor y carbón que contribuyeron a revolucionar la manera de producir, primero de textiles en Inglaterra y después de metales en distintos reinos alemanes principalmente. La revolución industrial tuvo efectos importantes en Francia y en algunas zonas del norte de España, como Cataluña. Entre 1720 y 1850, la industrialización transformó no solo la forma de producir, sino también la forma de organizarse, las costumbres, la demografía, los gustos, los estilos de vida de la población cambió. Las ciudades industriales crecieron y se sobrepoblaron, pero además se dividieron en dos clases sociales muy distintas, la burguesía y los obreros. En dicho siglo, el estilo de vida burgués se conformó a partir de valores como individualismo, propiedad privada, libertad, participación ciudadana, comodidades y lujos. Los burgueses y los obreros vivían de formas muy diferentes entre sí. Los primeros gozaban de buena educación, comodidades, bonanza económica, y los segundos, los obreros, no tenían acceso a escuelas, vivían hacinados y en condiciones de explotación y pobreza. Hacinados tiene el significado de que viven juntos en desorden y apretados en un mismo sitio. Por otro lado, los productos industrializados se comercializaban a grandes distancias para satisfacer las nuevas necesidades que se generaron en los mercados de las burguesías europeas y las colonias americanas. Los barcos de vapor y las locomotoras se convirtieron en el símbolo del progreso moderno.
Es importante destacar a algunos pensadores de la Ilustración que defendieron los derechos naturales del hombre a la libertad, la igualdad frente a la ley, la propiedad privada, la vida, la felicidad terrena. Ejemplo, John Locke en Inglaterra fue el primero en proponer que la soberanía de un monarca no provenía de Dios, sino de una sociedad civil que había hecho un pacto con él para otorgarle la facultad de gobernar en beneficio de toda la sociedad. Locke influyó mucho en los ilustrados franceses, quienes por su parte crearon nuevas teorías políticas y sociales. Es así que Locke inspiró muchas de las ideas del contrato social y la soberanía popular de Juan Jacobo Rousseau. Sus teorías acerca de la división de poderes para evitar el absolutismo influyeron en el pensamiento también de Montesquieu y sus críticas a la intolerancia religiosa en el pensamiento de Voltaire. Isaac Newton fue un físico inglés que descubrió la ley de la gravitación universal y también describió las leyes que rigen la mecánica y estudió la naturaleza de la luz. Esto también en la época de la Ilustración y el liberalismo. En Prusia, Immanuel Kant postuló teorías ilustradas fundamentales para comprender la relación entre la razón y la experiencia humana. La Ilustración también marcó un antes y un después en América, ya que propició que varias de sus ideas florecieran en pensadores como Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson y John Adams, quienes desarrollaron un pensamiento ilustrado propio y que con el tiempo marcó la independencia de América del Norte. Para 1850, las sociedades europeas entraron en una etapa de progreso económico, bonanza, estabilidad y una aparente paz. Muchos sectores de las élites europeas estaban convencidos de que su civilización, su cultura, su raza eran superiores a las demás, y en cada imperio el nacionalismo dio origen a fuertes sentimientos racistas. Para muchos europeos, los hombres blancos eran evidentemente superiores al resto de los demás seres humanos, y por lo tanto las naciones europeas tenían la misión de llevar la civilización y el progreso a las poblaciones colonizadas. Por su parte, los gobiernos promovieron políticas expansionistas para buscar recursos naturales a bajo precio y conseguir nuevos mercados para vender lo que producían. Este expansionismo europeo dio origen a una nueva era de colonialismo que afectó a poblaciones de Asia y África. Muy pronto, las naciones europeas se convirtieron en grandes imperios que competían entre sí para conseguir la hegemonía económica y política dentro y fuera del continente. La fe en el progreso y la razón se expresó también en explicaciones científicas y filosóficas en esa época. Por ejemplo, tenemos la teoría de la evolución de Charles Darwin o las teorías de la nueva sociología de Auguste Comte. Se sustentaron en la creencia de que la historia natural y social de la humanidad avanzaban de manera lineal e inevitable hacia estados más evolucionados. Charles Darwin fue un biólogo nacido en Inglaterra en 1809 y fue el primer científico que planteó la idea de la evolución de los seres vivos en su obra llamada El origen de las especies. Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, los científicos europeos también hicieron un gran progreso en el cuidado de la salud. Se descubrió que si los médicos se lavaban las manos antes de atender a mujeres en parto, éstas no morirían de fiebre puerperal. Y Louis Pasteur inventó la vacuna contra la rabia. En esta época, los grandes progresos de la ciencia, las maravillas y las innovaciones tecnológicas, así como los logros del liberalismo y la industrialización, se mostraron en grandes ferias internacionales que se celebraban en diferentes ciudades europeas. La primera fue en Londres en 1851. En 1889, la concurrencia asistió a la Feria de París y se inauguró con gran entusiasmo la famosa Torre Eiffel.
Mientras el expansionismo capitalista se enriquecía, los obreros y los trabajadores eran pobres y carecían de leyes para garantizar sus derechos más elementales. Por ello, a mediados del siglo XIX, Karl Marx denunció las injusticias del régimen capitalista y habló de la necesidad de instaurar gobiernos en los que desaparecieran la propiedad privada y las clases sociales. Durante las siguientes décadas en el siglo XIX, muchos obreros hicieron del marxismo una ideología para luchar por construir sociedades más justas. Otros se unieron al anarquismo, que era una doctrina política que defendía la desaparición del Estado y de cualquier autoridad. En 1864, sindicatos y asociaciones de trabajadores fundaron la primera Internacional de los Trabajadores, que era una organización en la que marxistas y anarquistas discutieron las estrategias que se debían seguir para conseguir el triunfo de la clase obrera en todo el mundo. En las colonias africanas y asiáticas, el imperialismo y la expansión de la economía capitalista también ocasionaron situaciones injustas e inhumanas. En 1857 la corona británica tomó el control de la India. Por su parte, los intereses imperialistas de Holanda, Francia e Inglaterra tomaron control de Asia y chocaron contra Rusia, Japón y China, que también aspiraban al dominio de aquella región. Para principios del siglo XX, la rivalidad entre las potencias europeas creció, ya que no había un acuerdo suficiente para atender las ambiciones colonialistas de todas las potencias europeas. Alemania aumentó su ejército después de unificarse como nación. Francia, Gran Bretaña y Rusia formaron una alianza militar contra Alemania, y entonces comenzó una acelerada carrera armamentista, un periodo de paz pero con armas listas para la guerra. La chispa que detonó el gran conflicto conocido como Primera Guerra Mundial fue el asesinato del príncipe Francisco Fernando, que era heredero a la corona de Austria. Europa fue el principal escenario de la Primera Guerra Mundial y dejó millones de muertos y provocó hambre, pobreza en gran parte de la población. Al final del conflicto bélico, las naciones vencedoras obligaron a los alemanes, mediante la firma del Tratado de Versalles, a pagar indemnizaciones, lo que provocó una profunda crisis económica en Alemania y una gran molestia entre toda la población. La nación que más resintió los efectos de la guerra fue Rusia. Ahí estalló la primera revolución socialista y como consecuencia surgió un gran proyecto multinacional llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que planteó la socialización de los medios de producción y el fin de la explotación de su territorio. No obstante, como se mencionará más adelante, fue un proceso histórico que no logró alcanzar sus objetivos. En otras regiones también hubo revoluciones sociales, como la Revolución Mexicana en 1910, que se consideró la primera revolución social del siglo XX. En China, la revolución de carácter liberal se opuso a las constantes intervenciones imperialistas de Gran Bretaña, Rusia y Japón sobre ese territorio, y ese suceso dio inicio a la transformación política y social que luego de 4 décadas de enfrentamientos, en 1950, triunfó la revolución comunista en China. En cuanto a la economía, después de concluir la Primera Guerra Mundial, comenzó una etapa de crecimiento, en donde al final se vio beneficiado Estados Unidos de Norteamérica. Se aceleró la expansión industrial y creció la demanda de numerosos artículos para el consumo de la población. Sin embargo, hacia 1929, tanto en los países capitalistas como en los que dependían económicamente de estos países vivieron la crisis económica más profunda hasta el momento, conocida como la Gran Depresión. Como consecuencia de esa crisis y del triunfo de la revolución socialista en Rusia durante la década de 1930, el liberalismo político se debilitó. En rechazo al socialismo y al liberalismo surgió algo llamado fascismo, movimiento que pronto ganó seguidores y obtuvo apoyo en países como Italia y Alemania.
donde la población tenía graves problemas económicos a consecuencia de la Primera Guerra y de la Gran Depresión. El otro gran conflicto bélico de esa época fue resultado de las tensiones políticas originadas por la crisis económica y el gobierno fascista alemán, que a mediados de la década de 1930 invadió los países vecinos. La invasión de Alemania a Polonia provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Este conflicto bélico de origen europeo se extendió por todo el mundo. Durante esa guerra la tecnología fue muy importante y se utilizó para producir armamento, y la victoria fue lograda en gran medida debido a la capacidad industrial de los países para fabricar armas, las cuales resultaron más mortíferas y de mayor alcance que nunca. Al final de la Segunda Guerra Mundial, inició un periodo que conocemos como Guerra Fría. Finalmente, en el campo de las ciencias cabe mencionar un ejemplo relevante: la postulación de la teoría general y restringida de la relatividad, formulada por el científico alemán Albert Einstein. Lo que acabamos de escuchar es una introducción sobre estos 250 años. En próximos capítulos veremos un poco más detalladamente, de acuerdo a los libros de texto de primero de secundaria, los distintos pasajes históricos. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Luz Helena Arriaga y nos escuchamos pronto.